8 de la noche en punto. Bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio del debate, por supuesto, de todos los temas coyunturales que han sido noticia el día de hoy. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de un tema que desde horas de la mañana ha dado mucho de qué hablar en el mundo político y tiene que ver con esa sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente. Por primera vez hay una sanción administrativa al gerente de campaña, la tesorera, la auditora y a partidos políticos de una campaña presidencial por superar los límites de financiación, los topes de campaña y también por financiación fraudulenta. Tenemos ya las reacciones del presidente Gustavo Petro, tenemos por supuesto también reacciones por parte de los partidos involucrados, Colombia Humana, la UP y por supuesto de diferentes orillas políticas frente a este tema político que es el día. Bienvenidos entonces a Sala de Prensa e iniciamos con Pedro Viveros, analista político de nuestra casa de Noticias Caracol y por supuesto de Blue Radio. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y empecemos este tema. ¿Cómo ve usted esta sanción que tuvo el CNE contra la campaña del presidente Gustavo Petro? Mire, Juan David, un saludo a usted y a todos los que nos ven. Yo veo que por ser, digamos, la primera sanción efectiva que se le interpone a una campaña en Colombia, pues va a dejar muchas lecciones al pasado, al presente y al futuro. Y comienzo por el pasado, Juan David. El presidente Petro ha reclamado permanentemente su mandato popular. Y a mí me parece que esto es un golpe muy fuerte para esa frase, porque la demostración que hace el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que el señor presidente y su grupo político lo desconozca, es la autoridad que maneja las elecciones y quien investiga y hace esas sanciones. Entonces, ahí ya hay un problema muy grave, porque el presidente y su campaña tuvo más ventajas, Juan David, que las otras en materia económica. El presente, pues mire usted que ya hay unas implicaciones muy graves para ese sector político, porque dentro de ese, digamos, dentro de ese fallo existe una fuerte recriminación tanto económica, pero también de implicaciones en materia de elaboración y de legitimidad de las listas que se presenten al Congreso, porque algunos sectores que están sancionados en ese fallo pues van a tener inconvenientes en la presentación de sus listas. Y a futuro, no me cabe la menor duda, Juan David, que esto va a potenciar la importancia de hacer en el próximo mandato una reforma política de fondo en materia de financiación de las campañas presidenciales y de Congreso en Colombia, Juan David. Mire, Pedro, si quiere vamos a organizarlo como usted lo ha mencionado sobre el pasado, el presente y el futuro. En el pasado usted dice que tuvo más ventaja el presidente Gustavo Petro, su campaña, por unos topes que son cerca de 5.300 millones de pesos. El presidente hoy a través de X, si podemos poner por ejemplo el X del presidente Gustavo Petro, dice por supuesto que esto ha sido movimientos políticos, que él no acepta esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Ahí le dice, nosotros no aceptamos esta decisión administrativa, controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico que ya nos había demandado. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro, porque usted menciona, por supuesto, que este Consejo Nacional Electoral es muy politizado. ¿Esta decisión marca el rumbo a lo que va, Pedro, en la campaña para el 2026? Claro, Juan David, pero mire, el presidente de la República puede decir eso en materia política, pero las sanciones ahí están y ese fallo es de obligatorio cumplimiento. Para cualquier sector político, las determinaciones del Consejo Nacional Electoral se deben cumplir, así no le guste al señor presidente. Y por el otro lado, pues claro que va a incidir en la campaña. Mire usted que ya hay unos partidos que están dentro de ese fallo, que están mendigando qué van a hacer a futuro para poder inscribir sus candidaturas, porque no es solamente pagar la deuda que hay en ese fallo se les sanciona, sino también los derechos que pueden quitársele a ciertos movimientos por haber hecho parte de una campaña que según este fallo, pues superó los topes de una manera bastante importante, porque usted sabe muy bien que los recursos económicos en una campaña motivan mucho a los electores para poder llegar a las urnas. Y aquí lo que se dice es que hubo un desequilibrio, la mesa se inclinó, Juan David, a favor de un sector y en detrimento del otro. Entonces,
eso tiene implicaciones ahora en esta campaña, porque yo creo y no me cabe la menor duda que van a estar los ojos de todos los entes de control, de todas las ONGs, de la misión de observación electoral, de los partidos políticos que van a estar en la contienda, mirando de forma permanente cuál va a ser el uso de los recursos para que no se vuelva a abusar, como según el Consejo Nacional Electoral se abusó en la campaña del 2022, Juan David. Mire, Pedro, a esta discusión queremos darle la bienvenida también a Alfonso Portela. Él es exregistrador nacional y, por supuesto, experto en todo el tema de derecho electoral. Doctor, hace unos minutos habíamos hablado también con usted en Noticias Caracol en Vivo sobre el tipo de sanción, que es una sanción administrativa que tiene el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Pero en este espacio, que es Sala de Prensa, quiero tener su opinión frente a qué tan grave fue esta sanción. Usted nos había mencionado, los partidos pudieron perder la personería jurídica, pero no sucedió. Simplemente es una multa que tienen el gerente de campaña y los partidos políticos. ¿No es de la gravedad que se estaba esperando este tipo de sanción? Bueno, yo creo que esa tasación que hizo el Consejo Nacional Electoral, pues yo creo que tiene que ver con la valoración que tiene por los documentos que pudo recaudar en este proceso. Pero hay que entender dos asuntos. Primero, los partidos políticos en las campañas presidenciales tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas electorales. Esa es su obligación. No están directamente vinculados al manejo financiero de la campaña. Quiere decir que de alguna manera les queda un tanto difícil involucrarse en el trámite del día a día del manejo financiero de una campaña. Lo que hacen es una especie de vigilancia para que se cumplan con la normatividad electoral. Pero el problema de las campañas es que la dinámica es tan rápida, tan compleja y de tantas vertientes que a una colectividad política le queda muy difícil de pronto tener esa capacidad de poder analizar cada uno de los aspectos financieros de la campaña. Por eso creo que en materia de sanción se debe también tener en cuenta esos aspectos en la medida de que en otras campañas, no en las presidenciales, los responsables directos son los candidatos y la parte financiera de la misma. En otro tipo de campaña política, por ejemplo, alcaldías, gobernaciones, hay como digamos, una actividad mucho más puntual de los partidos. En la campaña presidencial casi que están aislados los partidos que avalan un candidato para involucrarse en el manejo financiero. Eso no quiere decir que las sanciones de las cuales puede hacer uso el Consejo Nacional Electoral, desde suspender la posibilidad de que inscriba candidatos o perder la personería jurídica, no haya estado en el lenguaje de la resolución que sancionó la campaña 2022, porque en los apartes de la misma resolución se contempla esa posibilidad. Sí. Lo que pasa es que ya cuando se produce la sanción no se consolida. Y es que también estaba la posibilidad incluso de perder esa financiación estatal. Pedro, ¿cómo ve usted esta sanción, por ejemplo, que sea netamente multa al gerente, a los partidos, a la tesorera, a la auditora, y no otro tipo de sanción, como decía el doctor Portela, una pérdida de la personería jurídica? Pero es que mire, yo no sé, yo no soy experto en eso del tema electoral, pero yo sí le quiero decir que a 8 días, yo no sé, estamos a 27, creo que el límite de la inscripción es el 8 de diciembre, si no estoy mal. Para Congreso, sí, señor. Para Congreso. Y yo tengo entendido que la ley reglamenta que si hay partidos que tienen problemas como este caso, pues hombre, va a tener inconvenientes algunos sectores, a pesar de que no lo diga el fallo. Yo creería que muchos partidos pueden tener inconvenientes al momento de esa inscripción, porque así paguen los recursos, pues hombre, va a aparecer durante ese periodo, le repito, que es el 8 de diciembre, un partido que tiene inconvenientes por una resolución o por un fallo del Consejo Nacional Electoral. Entonces creería yo en principio que sí puede tener unos inconvenientes algunos de los partidos involucrados.
sobre todo, le repito, por la fecha fatal que es el 8 de diciembre, Juan David. ¿Esto afecta, doctor Portela, a la fusión de estos partidos? Recuerde que estábamos en proceso de espera. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con la UP, con el Polo, con el Partido Comunista, con Colombia Humana para fusionarse como pacto histórico? ¿Esta decisión afecta a esa fusión? No, aquí se trata de una sanción pecuniaria. Pagando la sanción, digamos que quedan liberados de esa situación y simplemente continuaría el proceso de fusión. Inclusive, les resolvería ese problema que tienen de los pendientes para poder fusionarse. Yo creo que la sanción al cancelar los dineros que corresponden a esa sanción, no hay otro efecto colateral ni otro efecto directo de la sanción, es decir, que les impida continuar con el proceso de fusión. Entonces, igual, ahí en la resolución no aparece ningún tipo de sanción adicional. Igual es como un descuento, ¿no, doctor? Que de pronto usted sabe más. Es un descuento de lo que le pagan normalmente a un partido político. No es que ellos tengan que pagar esos 600 millones, sino que se lo van a descontar de lo que les llega como partido político. ¿Es así? Es como un cruce de cuentas, ¿no? Sí. Sencillamente, si se le va a girar un determinado monto, pues se le descuenta lo que le está debiendo por materia de sanciones. Hay otro punto importante aquí y tiene que ver con esa repercusión que podría tener el presidente Gustavo Petro. Sabemos que tiene fuero presidencial, sabemos que es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que tiene que tomar ahora las riendas en el asunto. Pedro, ¿cómo ve usted de pronto un posible castigo político al presidente Gustavo Petro por la financiación, los topes de financiación de su campaña? Pues mire, Juan David, eso se viene mencionando hace rato. Y este sería una nueva faceta o un nuevo episodio. Una nueva rama, este árbol que tenemos. De lo que ha pasado, y esta semana ha sido como el annus horribilus del presidente y su gobierno. Porque pues esta semana yo no tengo que hacerle usted un recuento de todo lo que ha ocurrido y esto se suma a ello. Y en política, pues usted sabe que cada actuación tiene una reacción y sobre todo víspera de un debate político, pues por supuesto que esto se añade a lo que pueda pasar. Esta semana también, por ejemplo, el señor presidente, el expresidente Álvaro Uribe tuvo un inconveniente con su hermano que también tiene repercusiones políticas. Entonces, hombre, pues yo creo que las consecuencias de eso se añaden a el ejercicio del poder. Es que ser oposición es cuando usted es potencia de poder, ¿verdad? Porque quiere alcanzarlo. Pero cuando usted es poder, tiene que asumir el desgaste del ejercicio. Y esto lo que estamos viendo es un gobierno con muchas grietas, con muchas debilidades en todos los frentes, que no se los quiero repetir porque ya lo hemos hablado, y este se suma pues a esa cantidad de fallas, de inconvenientes que ha tenido el sector del señor presidente en la campaña y en el ejercicio del poder, Juan David. ¿Se podría decir que el presidente Gustavo Petro hizo trampa para llegar al poder? ¿Ustedes qué opinan, doctor Portela? Bueno, la evaluación que hace el Consejo Nacional Electoral, independientemente de que no tiene competencia para sancionar al presidente de la República, pues se encuentra una serie de fenómenos o irregularidades en el manejo financiero de la campaña que podría pensarse inicialmente, y lo dice, se puede decir por el conocimiento que tiene y la dinámica que tiene una campaña, que muchas veces la parte financiera se separa de la parte política, precisamente por lo complejo que es el proceso, y en algunos casos se podría decir que, y en la gran mayoría, que muchas veces el mismo candidato no tiene conocimiento de todos esos vericuetos que tiene el manejo financiero de una campaña. Entonces, llegar a afirmar que el presidente o el candidato en su momento tuvo conocimiento de la posibilidad que se fueran a violar las normas de financiación, pues es muy difícil afirmarlo de una manera contundente. Pero sí tuvo ventaja, a diferencia de otros candidatos, ¿no? Pedro, usted lo estaba mencionando al inicio, o sea, al tener más recursos tuvo ventaja. Pues claro, tuvo ventaja, es una mesa que está desequilibrada. Y entonces cuando uno tiene más plata, pues consigue más apoyos. Y sobre todo algo, Juan David, que yo quiero dejar claro
en esta conversación es que Colombia no es Dinamarca. Este es un país que ya tiene antecedentes en financiación ilegal. Aquí hubo 5 millones de dólares que ingresaron a la campaña de un partido político hace más de 25 años. Hubo unos escándalos gigantescos con la financiación de una compañía multinacional que se llama Odebrecht en ambas campañas en aquel momento. Entonces, un país que está plagado de ejemplos del ingreso de dineros, unos ilegales, otros legales, pero superando los topes de las campañas, pues hombre, a mí me parece que esto que ocurra y que le ocurra, añadiría yo, a un gobierno y a un sector que tanto criticó el establecimiento y que sostuvo históricamente que ellos iban a hacer todo lo contrario de lo que había ocurrido en materia política, tanto en el recaudo como en el ejercicio de la campaña, como en el desarrollo de su gobierno. Y en esos 3 elementos usted ha visto las grietas que hay. Entonces, yo para concluir le diría, Juan David, que sí hubo un tablero inclinado a favor de esa campaña por los recursos, pero también hay que tener en cuenta el contexto de dónde se están celebrando este tipo de elecciones, que es aquí en Cundinamarca y no en Dinamarca, Juan David. Y es que, aunque uno lo crea, es una aclaración muy importante porque a veces olvidamos que estamos en Colombia y que ya ha sucedido esto. Doctor Portela, yo sé que usted tiene poco tiempo y quiero leerles otro trino que acaba de poner el presidente. Dice que no hay excesos de topes, que los actos después de las campañas no son de campaña. Los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que la de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición. Aquí estamos entrando en el tema de financiación prohibida, ¿no, doctor Portela? Que personas jurídicas no pueden financiar una campaña presidencial. La ley 996 de 2005 es muy clara y dice que ninguna persona jurídica puede hacer un aporte a una campaña presidencial. Distinto es a una campaña congreso, una alcaldía, sí lo pueden hacer las personas jurídicas con algunas limitaciones, pero en lo específico, las campañas presidenciales no pueden recibir aportes de personas jurídicas. Entonces, digamos que comparar esos hechos y esas circunstancias yo creo que no van al caso. O sea, aquí la doctor prohibición Portela, es muy clara, muy puntual, sí, y no se puede hacer. Pero lo que dice el presidente es como, los sindicatos apoyan a partidos son sobre topes, pero si son los banqueros, no. O sea, un banquero es una persona jurídica, ¿no? Lo firma como una persona natural. Además, Juan David, hay unos topes mínimos de aporte. O sea, digamos que lo que puede hacer una persona natural a una campaña es un aporte muy mínimo. Entonces, lo que quiso la ley 996 de 2005 es precisamente limitar los aportes de las empresas, las personas jurídicas, precisamente para que el poder no fuera cooptado por esos grandes poderes económicos, y limita a las personas naturales a hacer aportes mínimos. Eso es lo que establece la ley. Por eso, digamos que el argumento del señor presidente en ese trino de pronto no tiene en cuenta los parámetros de la ley 996 de 2005. Pedro, ¿qué opinión merece, por supuesto, estas peleas que sigue el presidente Gustavo Petro no aceptando la sanción del CNE? No, pero ya digamos, el señor presidente es una respuesta, como dicen los gringos, by the book, Juan David. Yo creo que todos los colombianos estábamos esperando que el presidente le echara la culpa a alguien, buscara un sparring para sostener que su campaña pues no cometió eso, y en la mayoría de los casos devolverse y decir que como en otras oportunidades ocurrió, pues esto también debió ocurrir o pasó en este gobierno o con esta campaña. Yo creo que el presidente, cuando le ocurren este tipo de cosas, hombre, debería mirar. Yo creo que ya no lo hizo, pues porque ya está el presidente a 9 meses de salir del poder, 8 meses si no estoy mal, pero cuando comienzan unas elecciones, Juan David, al que menos miran es al presidente, ya comienzan a mirar para otro lado. Entonces yo creo que el presidente ya está de salida y me parece que ya no va a cambiar un formato que tiene de respuesta que ya nos tiene habituados a los colombianos. Aquí era para hacer una reflexión de otra suerte, de otro estilo. Era para plantear precisamente que esto que pasó no debe ocurrir de otra forma, para que nos presentara el presidente un camino para dejar un ejemplo y un tema, digamos, como histórico de reflexión profunda del presidente
para decir cómo se debe hacer para que esto no ocurra. Pero lo que el presidente está haciendo, le repito, Juan David, es lo que ha hecho siempre y es tratar de responder defendiéndose, atacando y no planteando salidas a los problemas. Pedro, yo sinceramente creo que es muy difícil que el presidente Gustavo Petro pueda hacer ese tipo de reflexiones justamente en año electoral. Pero déjeme ser naif, que yo tengo ese problema y soy naif, entonces pues déjeme ahí mi posibilidad de ser ahí medio naif, pero bueno. Doctor Portela, yo sé que usted ya se tiene que ir y ya para finalizar, un punto clave tiene que ver con los testigos electorales. El presidente dice que los testigos electorales no hacen parte de la financiación de la campaña. ¿Qué opina usted? Porque está incluido dentro de la sanción del CNE. Lo que pasa es que se discute la definición de qué es campaña y qué es gasto de campaña. Cuando se mira la definición de campaña, se dice que es lo que invierte un determinado candidato con el propósito de cautivar al electorado. Y entonces aquí se hace un ejercicio en decir que los testigos electorales en el día de las elecciones, primero que actúan en su gran mayoría post 4 de la tarde, algunos durante el día, pero que nunca lo hacen con el propósito de cautivar el electorado. Entonces no se podría considerar como un gasto de campaña. Esa es la discusión que hay ahí. No, pues ahí estaremos todavía en esa discusión. Doctor Portela, gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Muy amable, Juan David. Doctor Vivero, muy amable. Bueno, nosotros continuamos con Pedro. Continuamos con usted, Pedro, porque yo quiero tocar un tema importante y tiene que ver, ¿qué esperar si el presidente Gustavo Petro, porque ya la oposición ha dicho que según la Constitución, según la ley, tiene que haber una destitución, tiene que haber apartar del cargo al mandatario, pero esto está en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una comisión que siempre han dado a paso lento? Mire, Juan David, yo pertenezco a un grupo de colombianos que somos, pues, nos podemos denominar institucionalistas. Y aquí hay una institución que lo rige la Constitución Política de Colombia. Y en esa Constitución dice que al señor presidente de la República lo tiene que investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Luego de surtido un debate, si lo encuentran que hay méritos, tienen que abrir y llevarlo a plenaria. Y si esa plenaria acepta eso, tienen que llevarlo al Senado. Y si el Senado aprueba, después tienen que ir a la Corte. ¿Y eso por qué lo hicieron, Juan David? Para proteger la presidencia de Colombia. Yo sé que esto a muchos colombianos no les gusta, pero tengo que decirlo que a mí sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en nuestro vecindario una inestabilidad profunda de la figura de la presidencia. Y la Constitución del 91 y sus constituyentes decidieron proteger las instituciones y una de esas fue la presidencia de Colombia. Si se cumplen esos mecanismos, Juan David, que están en la Constitución, pues el presidente de la República tiene que verse sometido a eso. Pero eso es lo que tenemos ahora. Pero es que igual faltan 9 meses y eso no va a suceder. Sí, eso no va a pasar. Entonces, pero lo que le quiero decir, Juan David, es que eso es lo que tenemos. Yo a veces oigo a la gente que le dice a uno, pero es que en Colombia no pasa nada. No, en Colombia sí pasa. El gobierno tiene una imagen desfavorable. Hay unos espacios que se le cierran como candidaturas para ganar las elecciones. Esa es la forma en la que uno castiga en la democracia, con el voto. Si le gusta a la gente, pues votará seguramente a favor del gobierno, pero si no le gusta, tiene el derecho de la crítica para ir a las urnas y por medio del voto rechazar a este gobierno y poner otro que sea, según la mayoría, mucho mejor o diferente. Pero en este caso, en materia jurídica, política y de institucionalidad, pues hay un camino que es la Comisión de Acusaciones. A mucha gente no le gusta esa comisión y yo también tiendo a pensar de que eso hay que transformarlo, pero hoy es la que rige pues ese procedimiento, Juan David. ¿Y qué va a pasar? Lo que hay que mirar son los otros actores. Claro. Porque si hay una corrida de estos juicios, de este fallo para otras instancias, ahí va a tener un problema las personas que aparecen ahí dentro de eso, y que no quiero mencionar, Juan David, porque hay mucho morbo en eso. Hay mucho morbo. Entonces, yo no quisiera someterme, o por lo menos yo, tratar de dar nombres y decir quiénes tienen que ir y quiénes no, sino los que tengan que ir, según lo establezca el Consejo Nacional Electoral, ante la instancia de la Fiscalía, pues hombre, tiene que ir a enfrentarse a eso.
pero el presidente de la República tiene un camino diferente hoy, según nuestra institucionalidad, Juan David. Pues yo le doy los nombres, los que tienen que ir a Fiscalía y compulsar copias según el CNE. Está Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña, está Lucy Soto, quien fue tesorera, y también está la auditora. Esos son los nombres que tienen que ir a la Fiscalía. Y están en la ponencia del CNE. Doctor Viveros, pasan 9 meses. Pero es que ¿sabe qué es lo que me pasa a mí, Juan David, con eso? Y le tengo que decir de la manera más desenfadada, y es que esa compañía que es Ecopetrol, Juan David, ha tenido tantos problemas en este gobierno que nosotros los colombianos, después de que salga este gobierno, vamos a tener que recuperar esa empresa. Yo creo, mire, le voy a poner un ejemplo. En la época mía de estudiante, cuando un ministro, óigame bien, Juan David, cuando un ministro ni siquiera le abrían una investigación, sino que tenían unos indicios de hacerle una investigación en la Procuraduría o en cualquier instancia, ese ministro renunciaba. Pero aquí eso se acabó, aquí eso se olvidó. Aquí no, aquí las personas siguen y siguen y siguen y se están llevando de calle instituciones tan importantes como esa empresa que es Ecopetrol. Por eso, pues yo no quería decirlo, pero ya que usted lo dijo, aprovecho para decir cuál es el problema a fondo. El problema de fondo es, pues si ese señor Roa fuera un ciudadano del común, pues bueno, va a tener unos inconvenientes, pero es que él es el presidente de la empresa más importante de este país, que ha tenido tantos problemas. Usted lo sabe más que yo, porque usted es periodista y sabe esto de lo que le estoy hablando, y hoy en día esta persona además se ve abocada a otro problema judicial, y el señor sigue tranquilamente en el cargo, y los colombianos estamos pendientes de una compañía que de verdad, Juan David, se ha visto muy lesionada en esta época. Yo no sé, y aquí ya yo me pongo a pensar en el futuro, cuando llegue el nuevo gobierno y abra las puertas de ese edificio de Ecopetrol, ¿con qué se va a encontrar? Y usted, que es institucionalista, la institución, como usted menciona, que es Ecopetrol, pues esa iguana cada vez está más flaca, lastimosamente, Pedro. Pedro, ¿qué va a pasar en 9 meses cuando el presidente deje de tener el fuero presidencial? En la comisión de acusaciones, ¿vence el proceso, se queda ahí, se va a otro órgano? ¿Qué sucede? Yo no soy abogado para darle eso, pero tengo entendido que el presidente de la República tiene, pues, en esta instancia y en este caso, que continuar donde se inició en su momento, cuando era presidente, ese caso que es la comisión de acusaciones de la Cámara. Si hay otros problemas que tenga el presidente como expresidente, pues esa es otra historia, pero en este caso, pues son casos que ocurrieron en ejercicio de su mandato y reposarán en la comisión de acusaciones. Por supuesto, esta ha sido una noticia bastante importante en materia política, porque además, Pedro, llegamos a un tema que quiero que toquemos en estos últimos minutos, y tiene que ser la necesidad de una reforma política. Muchos han dicho que el CNE está politizado. Claro, vemos a los magistrados que pertenecen de partidos políticos que toman este tipo de decisiones. ¿Qué tan urgente es que exista una reforma política en Colombia? Muy urgente, Juan David. Y en muchos niveles. Por ejemplo, que ese Consejo Nacional Electoral sea un tribunal con togados en derecho electoral y que tomen determinaciones que no involucren, pues, el sesgo político que tiene hoy esa institución, que es la vigente, ¿ok? Para dejarlo claro y no entrar en esas dimes y diretes. Pero ese cambio hay que hacerlo. Ojalá que eso fuera un tribunal electoral, donde usted va y llegan unos señores que son especialistas en eso y fallan en derecho. Y usted no tiene, digamos... Pero aquí es otra historia lo que está pasando. Aquí el problema, Pedro... Eso fue... Sí. Sí, señor. No, lo que digo es que aquí el problema es la voluntad política, por supuesto, porque no existe voluntad política para eso. Pero mire lo que le voy a poner como ejemplo. Aquí hay una cosa que se llama la circunscripción nacional para elección de Senado. ¿Usted sabe cuánto vale una campaña para un senador, Juan David? Perfectamente pueden meterle 20.000 millones de pesos. Claro. O sea, ¿quiénes pueden ser senadores? No puede ser un señor tranquilo con un buen discurso y un buen conocimiento y una buena experiencia de un pueblo. Tiene que tener maquinaria. Lejano. Es que es casi una campaña presidencial. Claro. Puede coger votos en todo el país esta persona. Y yo veo senadores que van en helicóptero, Juan David, de departamento en departamento, consiguiendo votos. Eso está en la ley.
Pero ahí, por ejemplo, debería haber un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Pues como ocurre en todas partes del mundo, hay unos congresistas por departamento. Mire, Juan David, aquí hay departamentos que no tienen senadores. Y hay otros departamentos que son originarios, muchos senadores, pero que han salido elegidos con votos de otros departamentos. Sí. Y con una cantidad inconmensurable de recursos. ¿De dónde salen? Bueno, pues esa es la investigación que hay que hacer. Pero ahí, por ejemplo, tiene que haber una reforma política. Y es que volvamos a tener senadores y representantes por departamentos. Entonces la pelea se da en Cundinamarca para sacar y ganar una curul determinada para que pueda representar al Senado el departamento de Cundinamarca con un número también de representantes. Pero eso no puede ser como ocurre hoy, Juan David. Yo sí estoy en contra total de que en Colombia tengamos una circunscripción nacional para Senado que nos lleva a una cantidad de dinero inconmensurable en las campañas y a que unos departamentos no tengan representación. Entonces, no es solamente el problema del dinero y de pasarse los topes, es también tener togados dentro del Consejo, que sea un tribunal electoral, pero también cambios como el que yo le digo y muchos otros que han propuesto. Pero a mí siempre me ha llamado la atención en materia económica, pues que el que tiene mucha plata llega al Congreso y no hay representación de todo el país en la Cámara más importante del país, pues del Congreso, que es la Cámara Alta, en mi opinión. Y es que estamos hablando, por supuesto, de una feria electoral y así es como se está moviendo en este momento, pues lastimosamente las elecciones. Pedro, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Juan David, un saludo y gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por estar aquí. Recuerden que estábamos hablando sobre la campaña Petro Presidente y la financiación, los topes de financiación según el CNE. Continúen con nosotros porque sigue Signo Pesos. No se desconecten. Chao.